Bienvenidos a todos, en el video los temas a tratar serán, conceptos de la gravitación universal, abordando la ley de Newton de gravitación universal, la aceleración en caída libre y fuerza gravitacional, las leyes de Kepler y campo gravitacional. La gravedad universal es una fuerza fundamental que atrae a todos los objetos con masa. Esta fuerza es responsable de la formación de los planetas, de la órbita de los planetas alrededor del Sol, de la formación de las galaxias. En resumen, la gravedad universal es una fuerza fundamental que tiene un impacto profundo en nuestro universo. Hola, soy Josué y hoy aprenderemos acerca de la gravitación universal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que los satélites no se caigan del espacio a la Tierra? ¿O por qué las mareas suben durante la noche? Quizás no puedas dar respuesta a eso, pero lo cierto es que ambos fenómenos tienen relación con una misma ley física que explica la atracción de dos cuerpos. ¿Por qué no la conocemos? La ley de gravitación universal, planteada por Isaac Newton, basada en las leyes de Kepler. Él explica la atracción que sufren los cuerpos debido a su cercanía y su tamaño. Dos cuerpos a una gran distancia de separación sufrirán una atracción mínima o casi imperceptible. Pero en cambio, dos cuerpos que se encuentren cerca, su atracción será mayor. También la ley de gravitación universal tiene algunas características, como por ejemplo, es universal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos los cuerpos que posean una masa, ya sea un auto o un balón, están sometidos a esta fuerza de gravitación. Otra característica que tenemos es que esta fuerza es una fuerza de atracción. Es decir, que si yo lanzo una pelota hacia arriba, será atraída hacia abajo, debido a la gravedad. Y la última característica sería que su intensidad viene determinada por la ecuación de la ley gravitacional que se las voy a dar a conocer a continuación. Muy bien, ahora en la ley de gravitación universal, donde dos cuerpos de cierta masa se atraen gravitatoriamente con una fuerza proporcional, como se ve en el gráfico de la Tierra, y las masas de dichos cuerpos son inversamente proporcional a la distancia que los separa, tenemos la siguiente fórmula. Fg igual a m1 por m2 sobre d al cuadrado, donde Fg es la fuerza gravitacional, m1 y m2 son masa respectivamente, masa 1 y masa 2, g es la constante de gravitación, la cual es igual a 6.67 por 10 elevado a la menos 11 newtons por metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Y d o r, como también es representada, es la distancia. Bueno, ya que conocemos la fórmula de la gravitación universal y sus componentes, ¿por qué no la explicamos en un ejercicio? Tenemos el siguiente ejercicio. Calcula la fuerza de atracción entre dos objetos de 10 kilogramos cada uno, situados a 1 metro de distancia. Tenemos como datos masa 1 y masa 2, que ambas son de 10 kilogramos respectivamente. También la distancia, que es de 1 metro. Y la fuerza de atracción, que es donde se van atrayendo F1 y F2, para la cual usaremos la fórmula de gravitación universal. Ya que F1 es igual a F2, ponemos la fórmula G por masa 1 por masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Y reemplazamos con los datos que tenemos. G, recordemos que es igual a 6.67 por 10 elevado a la menos 11. Esto por las masas, que sería 10 por 10 y sobre la distancia, la cual es 1 metro al cuadrado. Esto nos daría como resultado 6.67 por 10 elevado a la menos 9 newtons. En resumen, la ley de gravitación universal nos explica cómo funciona la atracción de los cuerpos que están cercanos.
Esto nos ha permitido no solo entender el funcionamiento de nuestro universo, sino también aprovechar este conocimiento para el uso de los satélites artificiales que nos han generado comunicación desde y hacia cualquier parte del mundo y monitoreo de lo que sucede en nuestro exterior, para poder pronosticar eventos o para prepararnos en caso que cualquier suceso que signifique una amenaza para nuestro planeta. Hola, yo soy Alessandro y hoy veremos el concepto de aceleración en caída libre y fuerza gravitacional. Para entender esto, primero hagamos un pequeño repaso de qué es la caída libre. La caída libre es un movimiento en el que se deja caer un objeto desde cierta altura, y mientras cae no existe ningún elemento que se aparezca a su trayectoria para interrumpirlo, por eso es libre. Y esto es un movimiento uniformemente acelerado. Aceleración en caída libre. La aceleración en caída libre se refiere a la tasa a la que un objeto aumenta su velocidad mientras cae debido a la influencia por la gravedad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un objeto cae libremente, su velocidad aumenta constantemente a medida que cae hacia la Tierra. Esto, reitero, por la gravedad. Es lo mismo la aceleración en caída libre que la gravedad. Aunque la aceleración en caída libre está directamente relacionada con la gravedad, esto no es lo mismo. Relación entre la aceleración en caída libre y la fuerza gravitacional. Se describe por la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza neta actuando sobre un objeto o un cuerpo es igual al producto de su masa y su aceleración. En el caso de un objeto en caída libre cerca de la superficie de la Tierra, la única fuerza significativa actuando sobre él es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional experimentada por un objeto se calcula mediante la fórmula F es igual a m por g, donde F es fuerza gravitacional, m es la masa del objeto y g es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, si despejamos g de la fórmula de la fuerza gravitacional, obtenemos que g es igual a F sobre m. Esto significa que la aceleración en caída libre es directamente proporcional a la fuerza gravitacional y a su vez inversamente proporcional a la masa del objeto. Es decir, si la fuerza gravitacional se mantiene constante, la aceleración en caída libre será constante para todos los objetos independiente de su masa. Ejemplos prácticos y visuales. Dejar caer un objeto. Esto podríamos hacerlo con cualquier objeto como una pelota, una moneda, cualquier cosa. Y observar cómo la velocidad aumenta constantemente a medida que cae debido a la gravedad. Órbitas planetarias. Este ejemplo es observar imágenes o animaciones de planetas orbitando alrededor del Sol o lunas orbitando planetas. Estas órbitas son posibles debido a la atracción gravitatoria entre los cuerpos celestes. Hola, soy Leandro Córdoba y hoy veremos sobre las leyes de Kepler y un poco sobre quién es Johannes Kepler. Johannes Kepler. Él nació en Alemania y fue un astrónomo, matemático y físico. Las leyes de Kepler son cinemáticas, lo que significa que su función es describir el movimiento planetario. Primera ley de Kepler, también se la conoce como la ley de las órbitas. Esta nos dice que los planetas giran alrededor del Sol y describen una órbita elíptica en la cual el Sol ocupa uno de sus focos. La fórmula para calcular la excentricidad de la elipse es la siguiente, donde E es la excentricidad, C es distancia del foco al centro o semidistancia focal, y la A es la semieje mayor. Ahora veremos la segunda ley de Kepler, o la ley de las áreas. Esta ley nos dice que el radio focal que une a cualquier planeta con el Sol describe áreas iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, área 1 es igual a área 2. Esto implica que cuando más lejos se encuentre un planeta del Sol, más lento su desplazamiento, o cuando más cerca esté el planeta del Sol, su desplazamiento será más rápido. Y por último tenemos la tercera ley de Kepler,
o la ley de los periodos. Esta ley nos dice que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son directamente proporcionales a los cubos de los radios de sus órbitas. Lo que quiere decir es que el periodo orbital es el tiempo que demora un planeta en dar una sola vuelta al Sol, y el radio es la órbita del semieje mayor de la elipse. Y lo que nos trata de decir esta ley es que si dividimos el cuadro de tiempo orbital entre el cubo del radio de la órbita, tendremos como resultado una constante llamada la constante de Kepler. O en otras palabras más sencillas, los planetas se mueven más despacio cuando la órbita es más grande. En resumen, gracias a Kepler entendemos que los movimientos de los planetas no son circulares y uniformes, más bien tienen un movimiento totalmente elíptico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gustavo Rivera y el día de hoy les voy a hablar sobre el campo gravitacional. ¿Qué es el campo gravitacional? En física, el campo gravitatorio es una región del espacio donde una masa experimenta una fuerza gravitatoria. Esta región se extiende hasta el infinito, pero su intensidad disminuye a medida que nos alejamos de la masa. El campo gravitatorio se puede representar mediante líneas de campo. Estas líneas son tangentes a la dirección de la fuerza gravitatoria en cualquier punto. En los alrededores de un cuerpo masivo, las líneas de campo son curvas, apuntando hacia el centro del cuerpo. Oye, despacio, cerebrito. Campo gravitacional y su relación con la fuerza gravitacional. La relación entre el campo gravitacional y la fuerza gravitacional es que la fuerza gravitacional es la manifestación del campo gravitacional en un punto concreto. Es decir, la fuerza gravitacional que experimenta un objeto en un punto dado es igual al producto de la masa del objeto y la intensidad del campo gravitacional en ese punto. La intensidad del campo gravitacional es una medida de la fuerza gravitacional que se experimenta de un punto dado. Se puede calcular a partir de la fórmula G es igual a G por M sobre R al cuadrado, donde G minúscula es la intensidad del campo gravitacional, la G mayúscula es la constante de gravitación universal, M es la masa del objeto que genera un campo gravitacional y R es la distancia entre un objeto que genera un campo gravitacional y un punto donde se mide la intensidad del campo gravitacional. Ejemplos. Algunos objetos que son afectados por el campo gravitacional son la gravedad que mantienen los objetos en órbita. Esto quiere decir los planetas que orbitan alrededor del Sol debido a la fuerza gravitacional del Sol. La gravedad atrae a los planetas hacia el Sol, pero la velocidad de los planetas es suficiente para que no caigan directamente al Sol. La gravedad hace que los objetos caigan al suelo. Cuando soltamos un objeto, la gravedad lo atrae hacia el centro de la Tierra. Esto hace que un objeto caiga al suelo. La gravedad hace que los objetos se peguen entre sí. La gravedad atrae a los objetos con masa entre sí. Esto hace que los objetos se peguen entre sí, como por ejemplo, cuando se juntan dos bolas de plastilina. La gravedad que afecta la forma de los objetos. La gravedad atrae a los objetos hacia el centro de la masa. Esto hace que los objetos se deformen, como por ejemplo cuando el planeta Tierra es redondo. Campo gravitacional en los planetas. La intensidad del campo gravitacional en un planeta depende de su masa y de su tamaño. Los planetas con mayor masa tienen campos gravitatorios más fuertes y los planetas con menor masa tienen campos gravitatorios más débiles. La siguiente tabla muestra la intensidad del campo gravitacional en la superficie de los planetas del Sistema Solar. Como se puede ver en la tabla, la Tierra tiene un campo gravitatorio de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el más fuerte de los planetas rocosos del Sistema Solar. El campo gravitatorio de Mercurio es el más débil con solo 3,7 metros sobre segundos al cuadrado. La gravedad también afecta en la forma de los planetas. Los planetas con campos gravitacionales más fuertes son más esféricos, mientras que los planetas con campos gravitacionales más débiles son más alargados. La gravedad también afecta en la atmósfera de los planetas. Los planetas con campos gravitacionales más fuertes tienen las atmósferas más densas, mientras que los planetas con campos gravitacionales más débiles tienen atmósferas más delgadas.
En general, la gravedad es una fuerza importante que afecta a la estructura y la dinámica de los planetas.